Elisa, si yo te pidiera que a lo mejor pensaras un poco, ¿en qué momento conectaste con el baile? ¿Qué te viene a la mente? Uf, tenía como 3 años. Corrí el año de los mil, sí, tres añitos. Tres añitos. Eh, de hecho, fue el flamenco, lo primero que yo practiqué de chiquita. Y sí me enamoró, mucho, o sea, mucho. Posterior a eso me fui más por la parte clásica. Ya me metí en ballet, estuve en ballet muchísimos años, digamos que todo lo que fue mi infancia, mi juventud eh, y el inicio de una edad adulta, estuve en lo que fue el ballet clásico. Eh, Igual desde chiquita yo siempre me he inclinado mucho por la parte artística. Siempre dije que quería ser actriz, que quería ser bailarina, que quería ser cantante, o sea, te puedo decir que realmente el baile para mí siempre ha estado en las facetas de mi vida, a excepción de un periodo. Pero sí, desde que tengo uso de razón. Yo creo que yo estaba en la barriga de mi mamá bailando y nadie se había dado cuenta. Pero sí ha sido algo que ha formado parte de mí toda mi vida. Mira, yo creo que cuando cumplí como 7, 8 años, me comenzó a llamar mucho la atención la parte de los carnavales. Y me metía en cuanta comparsa había. Era como mi época favorita, porque llegaba lo que era, creo que era septiembre, octubre, y ya como que comenzaban los preparativos, comenzaban los ensayos, entonces era esa parte no solamente de bailar, sino la parte sociable de la comparsa, ¿no? O sea, de que vienen los preparativos, ajá, echabas relajo, grupos de amigos, iban, venían, y desde siempre. Comencé en comparsas infantiles, después ya me metí en las comparsas de adultos, hasta que me acuerdo que le pedí a mis papás, yo creo que tenía como 16 años en aquel entonces, y sí les dije, quiero ser reina de carnaval. Quiero hacer todo lo posible porque quiero ser reina de carnaval. Era muy diferente la elección a cómo se hace acá, o sea, como he visto que se hace acá. De hecho, las elecciones se hacían antes de, o sea, cuando ya la comparsa se formaba era porque ya eras la reina. Entonces, como que ya había habido una elección y era cuando se armaba como que el espectáculo. Me seleccionaron, quedé de reina de carnaval. Mi comparsa se inspiró en el Brasil. Entonces, es una época muy bonita. Fue una época. Sí tengo fotos, sí tengo, pero como digo, yo salgo en la etapa más puberta de mi vida. Pero sí, sí tengo fotos, sí tengo fotos. De hecho, tengo fotos de todo lo que fue el proceso, ¿no? El proceso de selección, del proceso de... Sí, yo se las voy a buscar y se las voy a pasar. Sí, tengo fotos. De hecho, mi traje o algo, o sea, del reinado estuvo inspirado en una mariposa. Es como que mi insecto animal favorito de toda la vida. De hecho, paré porque salí embarazada, estaba muy joven y me tocó, de hecho, cuando yo entregué el reinado, lo entregué embarazada. Sí, digamos que esa fue la primera experiencia de mi hija en un carnaval, porque sí había que hacer como una despedida, sí teníamos que hacer como una especie de espectáculo para poder hacer entrega a la reina que seguía, y ahí estaba ya estaba embarazada. Ahí hice una pausa ligera entre que nació mi hija. Posterior a eso comencé nuevamente este, a bailar, pero ya era más como por hacer una actividad física, ¿no? Para mí. Seguí en el ballet un tiempo, porque de hecho yo estaba en la compañía, seguí un tiempito, creo que fueron como un par de años más, y ya me retiré. Ahora sí que del ballet me retiré por completo. Y me quedé haciendo clases de baile por aquí, clases de baile por allá. Fue cuando llegó también el boom de lo que fue el pole dance, como lo veían como el pole fitness, y también me metí, o sea, siempre buscaba como ese espacio donde yo pudiera moverme, ¿no? Ajá, donde pudiera moverme.
hasta que me tocó emigrar. Y una vez que me tocó emigrar, sí puse pausa a muchas cosas y entre esas puse en pausa lo que fue mi vida en el baile. De hecho, creo que hasta te puedo decir que lo enterré y fue como enterrado y ahí quedó. Hasta tiempito Oye, atrás. y bueno, ok, lo entierras y tú piensas que ese sentimiento por el baile, que a su vez lo venías acompañando de un sentimiento de, pues, de migración, de, vaya, una historia que probablemente no es la más linda, pero ¿había un sentimiento extraño hacia el baile? No, creo que no, o sea, no había un sentimiento mal, o sea, malo, al contrario, creo que siempre me quedaba como esa cosita porque yo era de las personas que decía, por ejemplo, inclusive si quería buscar pareja, mi pareja tenía que bailar, porque si yo iba para una fiesta, a mí me gustaba desde el momento en que yo llegaba hasta el momento que yo me iba, estar bailando como un diente flojo, como decimos nosotros, como un trompo toda la noche. Entonces para mí era como muy importante esa parte también en una pareja. Entonces no lo veía como algo malo, solo que lo dejé solamente para vamos a un matrimonio o Sí, vamos a como una atender otras fiesta cosas, o ¿no? vamos, exactamente. O sea, ya no era como ese sentimiento bonito que me hacía sentir cuando yo bailaba. Ok. Que fue cuando dije, en el momento en que lo volví a descubrir fue como, ¿por qué lo dejé? ¿Dónde lo descubres? Cuando ¿Cuándo lo llegó descubres? acá, ¿Acá? sí, cuando llegó acá. De hecho, traté como de meterme en clases de baile, pero no, como que no conectaba, no. Y bueno, ya que estamos aquí, quién era Nelisa en ese momento? Uf, era otra persona completamente diferente. Era una persona que yo creía que estaba feliz o que yo creía que estaba contenta. Sin embargo, sí veo mis fotos y mis videos anteriores y sí veo a una persona que estaba triste. O sea, sí veo una tristeza en mi mirada, veo una persona que no, como me gusta decir a mí, no sabía qué tan perdida estaba hasta que me reencontré. Y fue como decir, wow, o sea, sí marcó un antes y un después bastante fuerte, o sea, en mí, tanto a nivel personal como a nivel social, a nivel de familia, a nivel de mamá, o sea, soy de las Físico. personas, bueno, físico, que creo que es uno de los más evidentes, pero Sí, por eh, supuesto. sí, siempre decía, y era algo que siempre le repito a mi esposo todos los días, si mamá está feliz, los niños están felices y toda la casa funciona correctamente. Entonces, Así funcionan casi todos los así, hogares. así funciona. Entonces sí, lo reencontré una vez que llegué acá. Y no fue tan inmediato. De hecho, yo cuando los comencé a seguir, me tardé, que sería como un año, Tanto, año y Nelisa. medio. Y siempre pasaba por acá Ujú. y era como, hoy me bajo. Bueno, mañana me bajo. De Después me verdad. bajo. Y a veces metía las cosas en el carro y decía, sí, hoy me voy a De bajar verdad. y no me bajaba. O sea, ¿Y no qué me te bajaba. detenía? Mira, mucho era cansancio mental por el tema de trabajo. Otro era, creo que el sobrepeso que muchas personas o muchas mujeres de pronto lo pueden ver de cierta manera. Creo que el sobrepeso te nubla muchas cosas y creo que te pone limitaciones que conscientemente no las buscas, pero están ahí. Ok. Y para mí sí fue ¿Por un tema un de factor. seguridad? ¿Por un Sí, tema de...? por Ok. todo. Era un tema de seguridad, era un tema de presencia, era un tema de que yo sentía que no era la persona que yo miraba en el espejo. Entonces para mí era muy difícil conectar con esa Nelisa de ese entonces porque no me reconocía. Ya. Entonces creo que sí eran Sí, claro, factores porque que en tu influían. reflejo de Nelisa bailando, al reflejo de ese momento de Nelisa bailando iba a haber una gran diferencia y tú no querías No lo afrontar quería eso. experimentar, Exacto. exactamente. Entonces sí era como, Bueno, todo esto es un proceso que ahora entiendes, pero que en ese momento no lo no sabías. entendía. ¿O sí Sí, sí. sabías No, eso? no, 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 no lo sabía. O sea,
Sí sentía que había algo que me detenía, como te digo, ahora lo veo y sé que era eso, o sea, estoy 100% segura que era eso, pero de alguna manera también me ganaba como que un poco la... Había perdido la costumbre de hacer ejercicio, entonces había perdido como esa motivación, ese quiero hacer algo, si no era como, "Ay, ya quiero llegar a mi casa, es una hora, pero no importa, ya quiero estar en mi casa", y digamos que lo balanceaba. Así pasó como un año, te puedo decir año y un poquito más, creo yo, hasta que dije, es hoy, o voy o no voy. Y fue, o sea, ¿Hubo algo que te dijera, o sea, hubo sí, alguna situación especial? sí, o sea, sí. Me acuerdo, tuve como consulta médica, y en ese momento me dice el doctor, bueno, vas a pesarte. Y yo Y el paso a número pesarme. fue. Y mira, pesaba lo mismo que pesaba el día que fui a dar a luz a mi segundo hijo. Y no tenía bebé, no tenía líquidos, no tenía absolutamente nada, era yo y el peso. Algo en ese momento me hizo clic, dije, no puedo seguir así. O sea, dije, no puedo seguir así, necesito hacer algo por mí. Porque yo lo que veía era que yo decía, de aquí a seguir subiendo de peso es rápido, o sea, eso es como las bolas de nieve cuando empiezan a formarse, a formarse, a formarse, a formarse y siguen, 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 siguen. Y en ese momento dije, tengo que hacer algo por mí, porque no puedo seguir así. Y ahí fue cuando dije, ya, voy a ir. Y empecé a mandar mensajes y veía como que en ese entonces habían las dos modalidades, que era step y workout, pero yo decía, no, yo necesito sudar la gota gorda, voy a workout. Y ya, me acuerdo, reservé para mi clase muestra y vine. ¿Y tal cual fue un workout que Mi empezaste? primera experiencia fue con un dance workout. Me paré hasta atrás y comenzó la clase y ahí comencé yo a ver, parecía como pollito en grama. O sea, mi pensamiento en ese momento era, ¿por qué todas se lo saben? O sea, era lo que yo pensaba mientras Claro, bailaba, claro, ¿no? claro. Y decía, pero ¿por qué todas se lo saben? O sea, todas están haciendo lo mismo, pero ¿por qué todas se lo saben y yo no me lo sé? Y sí agarré muchos movimientos porque sí tengo como que esa facilidad de poder seguir. Sí agarraba muchos, pero obviamente ya cuando involucraba muchos brazos o movimientos extraños ya no seguía, ¿no? Y me acuerdo que salí y llegué a la recepción y dije, ¿por qué todas se lo saben? Y ya me explicaron. Ya me dijeron, no, es que está la clase de step, que es para eso, para que te aprendas la coreografía, y ya después tienes 15 coreografías en la clase de workout, pero es algo que se ha ido dando como poco a poco. Y es cuando yo decido, dije, ok, no, necesito empezar por step. Y empecé a venir a step. Tendría como 6 coreos aprendidas, dije media clase, perfecto, ya no me voy a ver tan mal, error. Porque llego, igualito estaba perdida, las primeras no me acordaba de lo que me había aprendido, siempre están como incluyendo otras, entonces ahí fue cuando dije, no, esto es algo de que no puedo parar, o sea, si ya estoy aquí, necesito seguir. Y eso fue como, te puedo hablar entre agosto y octubre. En octubre me tuvieron que realizar una cirugía y tuve que parar, y ya a partir de enero fue que dije, con todo. Y fue cuando empecé a intenciar, o sea, así de que hacía 2 clases ¿Enero de qué diarias. año? Uf, eso fue en 24. el 20, no, eso fue en el 23. En el 23. Yo entré en el 22, en agosto, pero estaba como muy intermitente. Sí, sí, sí. Y ya cuando empecé full, full, full fue en el 23. Y poco a poco fui recordando, poco a poco fui sacando, poco a poco fui... Oye, y antes de seguir en nuestra línea cronológica, ¿qué le dirías a la gente que de pronto, porque yo sé que hay mucha gente que está en esa misma situación, ya sea que guarda los tenis en la cajuela, ¿no? Y pasa todos los días y no baja. Y puede ser aquí, puede ser correr, puede ser cualquier otra actividad, porque al final
es lo mismo, necesitas romper esa barrera. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a esas personas que están en esa situación? Lo importante es tomar la decisión. Para mí todo es decisión. Tienes que tener la decisión de querer hacer eso por ti. Lo demás ya no va a importar. Cómo lo hagas, cuándo lo hagas o qué sea lo que hagas. Si uno realmente toma la decisión y dice, es hoy, es hoy. Sí es difícil, sí cuesta, pero sí necesitamos como que ese obligarnos a tomar la decisión. Porque creo que sí va a marcar una diferencia en un antes y un después. No, tu historia es muy motivadora. La verdad es que a mí siempre me gusta que que me vayas contando como Pedacitos. pedacitos porque no me sé toda la historia. Pero me gusta mucho porque al final habla de alguien que ha salido adelante a base de decisiones, justo, de fortaleza y sobre todo lo que más te admiro es la constancia. Porque sin eso, todo lo anterior, pues puede ser No. el día uno y el día uno y el día uno y el día uno. Y en tu caso no, en tu caso sí ha habido una curva bastante alargada y de muchísima constancia. Y ahora sí retomamos nuestra línea en el tiempo Cronológica. cronológica y, ajá, entonces ya bailas, ya te aprendes las coreos o sea, quiero llegar al punto en el que un momento, uno, bailas y dos, bueno, me adelanto mucho, eres coach. Sí, eso hasta a mí me agarró de sorpresa, te voy a ser sincera. Haciendo como un paréntesis, ¿no? Yo siento que aquí yo me transformé de varias maneras, no solamente con el peso. Tuve una transformación como dancer y tuve una transformación como coach, que si bien es cierto pueden estar de la mano, fueron dos procesos completamente diferentes. Son docentes muy Completamente diferentes, muy distintos. En mi proceso como dancer disfrutaba ese, y de hecho hay algo muy curioso, ¿no? Yo no me miraba en el espejo, yo miraba siempre mis pies. Había veces que la gente me decía, pero es como para que no te pierdas y puedas estar como que estás haciendo bien el paso. Y yo, sí, es para eso. Y honestamente era porque de todo lo que cambió en mí, mis pies siempre se mantuvieron en la misma talla. Era lo único igual. Era lo único que permanecía igual. Y era como mi punto focal a mi, a mi confort, ¿no? O sea, de sentirme, digamos, ok, tengo algo que no importa lo que pase, ahí están, están exactos, están en la misma talla, no han cambiado. Ustedes son de mi team, decía yo. El gordito sigue siendo el gordito. Ustedes, sí, exacto. Y yo me miraba mucho los pies, muchísimo. No sonreía, mi cara no expresaba lo que del cuello para abajo mi cuerpo estaba sintiendo. Y me acuerdo que en una oportunidad le dije a Nat, yo le dije, sí, necesito auxilio. O sea, le dije, necesito ayuda, necesito ver cómo puedo, o sea, cómo lograr esa conexión mente, cara, cuerpo, alma. Acabo de recordar que es cierto, tomaste una clase privada con... Tomé una clase de trío, fue la primerita. Y me acuerdo que en ese momento también hubo como un clic en mí, porque sí en una de esas que escogemos la canción, todo nos ponemos... Sí, 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 en esa clase. Comenzamos a bailar, estábamos las dos, pasaba exactamente eso, yo me miraba mis pies a través del espejo. Y entonces ella para la música y me dice, a ver, ¿qué estás mirando? Porque estoy tratando de encontrarte la mirada a través del espejo y no te veo, o sea, no me ves. Y le dije, mis pies, se lo dije muy, o sea, se lo dije muy natural, o sea, muy normal porque realmente era lo que yo estaba mirando. Y me dice, pero no, te tienes que ver tú. Y le dije, es que hace mucho tiempo dejé de verme. Le dije, no, ahorita la mirada no creo que vaya a ser esto. Y ella, pero ¿cómo te ayudo? Y yo, es un trabajo, o sea, es un trabajo que tengo que hacer. Y yo salí de aquí, no triste, pero salí como decidida. Dije, a ver, esto no puede seguir pasando, hay que empezar a subir un poquito más. Ella me dio muchos tips durante esa clase, o sea, sí me dijo como busca algo que te guste, algo que veas en ti, que
te llame la atención, aparte de los pies, ¿no? Mira, Y ve trabajando como por ahí. Ahora es otra cosa muy diferente. ¿puedo saber cuál fue la primera parte que pudiste lograr ver de nuevo en ti? A mí siempre me han gustado mucho mis piernas, me han gustado mucho me ha gustado mucho mi cintura y digamos que de esa forma me empecé a enfocar como por ahí para tratar de subir más la mirada, ¿no? Después fue la parte de la sonrisa, de que no sonreía y ahí sí te puedo decir que tuve el mejor equipo del mundo porque no hubo una sola dancer que desde la esquina donde estuviera me pegaban un grito si me veían seria y eran, Elisa, sonríe, sonríe. Ahí sí te puedo decir que la comunidad ayudó e influyó muchísimo también en mí, porque las veía y veía cómo se divertían y veía cómo armaban aquella fiesta y yo decía, pero ¿por qué no me sale? No sé si era cuestión de pena, no sé si era cuestión de ese mismo, ¿sabes? Como sentirte de pronto un poco menos por estar pasando por ese proceso de transformación. Y sí recibí mucha ayuda. O sea, sí te puedo decir que sí. Esa es mi siguiente pregunta. ¿En qué momento descubres que aquí hay una comunidad? Yo siempre fui como muy reservada al principio. O sea, de entrada no hablaba mucho con la gente, estaba como muy... Imagínense. Esto yo no lo puedo creer. Sí, de hecho, de hecho sí, estaba como muy aparte, como muy callada, era como más observadora pues, que activa, Sí, sí, ¿no? sí. Se me acercaron un par de personas en una oportunidad y me dijeron, ay, es que tienes un cuerpo muy bonito, ¿por qué no? Me decían, ¿por qué no te quitas la ropa? O sea, lúcelo, si te ves tal. Y yo, no, o sea, yo venía con mi cuello tortuga, manga larga, o sea, yo decía, no, o sea, en pijamada. Y decía, no, ¿cómo me voy a quitar yo? No puedo, o sea, no, se me sale por aquí el rollo por allá, y decía, no, o sea, era como no pasaba, eso no lo procesaba por mi mente. Un día que no me acuerdo, creo que fue en pleno julio, el calor era insoportable, o sea, insoportable al punto de que literalmente el calor hizo que yo me quitara la playera que cargaba encima, porque de paso era un poco gruesa. Y en ese momento, al principio estaba muy incómoda, o sea, porque era como, nunca había hecho ejercicio de esa forma, o sea, en top y pantalón, jamás. Y a partir de ahí, después de esa clase, no hubo una sola persona que no se me acercara, que no me dijera, pero mira qué bonita te ves, pero deberías venir más así, que te ves súper linda, que mira ese cuerpo. Y ahí fue cuando yo dije, wow, o sea, sí es un sitio donde no te sientes juzgada, donde realmente puedes ser quien tú quieres ser y vas a sentir el apapacho. O sea, vas a sentir esa comunidad, o sea, esa comunidad que te aplaude, esa comunidad que te celebra las victorias, que te ayuda a limpiarte las rodillas si te caes. Creo que ahí fue cuando digamos que no fue que lo encontré, pero abrí mis ojos. Y fue cuando dije, esto existe y es real. Y estoy aquí y sigo aquí. Entonces, es muy divertido eso. ¿Y en qué momento diste el brinco para ser coach? Eso lo hice, creo que lo hice más retándome a mí misma en aquel entonces que porque me viera dando clase, honestamente. No, sí, sí te Este, creo, y por eso es mi pregunta, porque, o sea, yo ya te ubico muy bien desde prácticamente todo el tiempo, pero sí cuando me entero que vas a ser coach, o sea, como ya más o menos te tenía en el radar, dije, no creo que lo esté haciendo porque quiera estar ya al frente de una clase, o sea, por eso te hago la pregunta, porque me imaginé que sí, iba por ahí. sí. Y de hecho fue la primera pregunta que me hicieron en mi certificación. ¿Te ves dando clases? Y mi respuesta fue no. Y se quedaron más, ay, entonces. Ah, ok, pasa la ventanilla de... Así, sí. Em, o sea, fue reto personal. En el momento en que yo comencé mi transformación como dancer, hubo una certificación a la cual yo dije, no, todavía no, es muy pronto. Eh, Dije, posiblemente quiero llegar ahí, siento que todavía me falta camino por recorrer. Pasó esa certificación y yo seguí como en mi transformación de dancer. No recuerdo exactamente, pero sí creo que fue más de un año que pasó hasta que
comenzaron nuevamente las certificaciones. Para mí fue la mejor experiencia porque siento que fue un proceso muy personal y fue un proceso muy, muy lleno. O sea, creo que fue especial. O sea, creo que lo sentí y lo viví. Cuando decido hacerlo, te repito, fue crecimiento personal. O sea, dije, esto es un escalón más. Quiero ver qué puedo encontrar de mí en este proceso. Porque aparte sí se me ha dado eso de dar clases, sí di clases. De hecho, en Venezuela llegué a dar clases, en campamentos, llegué a dar clases de baile, me ponía en el colegio, en los recreos, a bailar y a montar 1000 coreografías. O sea, no es algo que ha sido como ajeno a mi vida. Pero ya esto para mí era otro nivel. Este, Llegué a dar clases en la universidad también, entonces esa parte no le tenía tanto, no era tanto el miedo escénico al habla, más que a la presencia, porque el puesto de coach sí cambia, ese sí cambia. Cuando estás en el 3 y te pones en el medio es muy diferente, o sea, la sensación es muy distinta, entonces sí te consume. En aquel entonces lo llamaron como un experimento, pero creo que ha sido el mejor experimento. Ese contacto personal, o sea, por lo menos con Nat, ese tú a tú, ese trabajar enfocado precisamente en lo que necesitas trabajar, en lo que necesitas mejorar. Entonces era, ok, ya no soy solamente yo, ahora es mi persona y es mirar a mi alrededor. Entonces comenzar a hacer ese juego de miradas con la que tengo aquí, como la que está en la otra esquina, o conmigo misma, pero atrayendo a que el alrededor lo haga conmigo, ¿no? Entonces, sí fue retador, muy, y hasta el sol de hoy lo sigue siendo, lo sigue siendo. Mi pregunta es, ¿cómo te ves en 3 años, que es como el primer bloque que tenemos contado hasta ahorita? Ahora, 3 años más, ¿cómo te visualizas? Uno, dentro de la comunidad, o sea, dentro de TNC, y dos, como mujer. Imparable, imparable. Yo creo que uno, realmente en la vida tú nunca dejas de aprender y siempre tienes algo que aprender. Y yo creo que el que diga lo contrario puede ser una persona muy egocéntrica. Yo soy todo lo contrario. Yo soy de las que pienso que mientras haya, aunque sea una sola persona que necesite inspiración, que necesite reencontrarse, que de alguna manera mi historia pueda tocarle, aunque sea algo muy chiquitico, eso me hace imparable. O sea, eso va a hacer que yo quiera seguir y quiera seguir y quiera seguir, porque creo que de una manera directa no tuve ese apoyo cuando me tocó hacerlo a mí o no lo sentí, ¿ok? Y que yo pueda estar ahí para alguien más, creo que eso para mí marca la diferencia. Eso motiva, sí. Y creo que ha sido mi mayor motivación para estar aquí y para pararme al frente y para escuchar historias y para compartir mi propia historia, porque la gente que me conoció desde el inicio saben el proceso que yo he tenido acá, pero las que me están conociendo y los que me están conociendo ahora no. Entonces cuando yo les digo, no, sí, yo era una mujer así, así, no puede ser, mentira, no te creo. Yo sí, y era tímida y no hablaba con nadie y era muy reservada y no es lo que yo realmente soy. Sí, no, no, o sea, conociendo a la Annelisa de hoy, todo esto nos suena un poquito increíble, Sí. pero sí, lo es. Entonces creo que eso para mí es suficiente. O sea, eso para mí es un motivador que hay que crecer con él. O sea, tienes que crecer con la compañía, con la empresa, con el estudio, porque es lo que te está moviendo. O sea, y es más que hacerlo por un trabajo, más que hacerlo es pasional 100%. O sea, lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me divierte, porque me hace feliz, porque me hace estar como
en mi elemento conmigo misma. Entonces creo que eso sí me va a hacer imparable. 3, 6, 10 años. Además, yo siento que está pasando el tiempo y a mí se me están regresando No, totalmente, ¿no? biológicamente Sí. y Tú más físicamente. sientes acá y te ves más joven. Entonces, eso también influye. No, claro, Eso también la influye. felicidad. Creo que lo más importante es que sí me gustaría como ser muy enfática y lo hemos conversado durante todo este tiempo. Las decisiones que nos mueven, el hecho de que uno como persona, yo pienso que cuando tú decides algo, ejemplo, yo soy feliz porque yo decido ser feliz. Entonces, al momento en que una persona toma decisiones y al momento en que tú dices, ok, voy a dar el primer paso, a lo mejor no seré la mejor bailando, no soy la más experta, no hay gente que llega a decir, tengo 2 pies izquierdos, esto no es para mí, o no importa. O sea, en lo que la gente quiera, se quiera mover, lo quiera hacer, háganlo. Porque al final del día no sabes las sorpresas que te puede dar la vida. Yo entré por esa puerta, estaba en el último puesto y ahora estoy hasta el frente. Entonces creo que esos cambios que te mueven y esos cambios que te hacen irte como culebrita y vas viendo por aquí y vas viendo por allá y no es toparte con pared y no es sentirte menos o no es hacer sentir mal al de al lado, o sea, es simplemente, ok, vamos a brillar todos, vamos a ir juntos a lo que cada quien tiene como que su objetivo, ¿no? Cada quien tiene una historia que contar, cada quien entra aquí por una situación diferente, y eso está bien. Simplemente hay que tomar la decisión de decir, ok, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo quiero llegar? Y esa es una decisión que solamente tiene uno. O sea, eso nadie te va a ayudar a decir en qué lugar quieres estar, cómo lo vas a vivir y cómo va a ser tu proceso. O sea, cada quien vive su proceso como mejor lo encuentre, ¿no? Pero atrévanse. Si no se atreven, todo va a quedar en un quizás. Sí, Y el, como dicen por ahí, el hubiera no existe. sí, sí, te escucho y la verdad que me motiva un poco a seguir haciendo esto porque, pues sí, tampoco es lo mío, tampoco, o sea, también fue una decisión que dije, bueno, me voy a aventar, lo voy a hacer, ¿qué puede Claro. pasar si lo que quiero es que la gente pues, escuche este tipo de historias? Y que aplica para cualquier cosa en realidad, no nada más es para el inicio o para el baile, o sea, son historias que inspiran, son historias que yo creo que sí te llegan y que además a lo mejor son ese botoncito que necesita mucho, Sé que ese clic. Melissa, ¿algo más? no, soy la persona más feliz del mundo. Actualmente sí. Estoy muy contenta de formar parte de esta familia. La verdad que infinitas gracias. O sea, siempre que tengo la oportunidad lo agradezco porque realmente fue un espacio donde yo logré reconectarme conmigo misma y es bonito cuando puedes compartirlo con otras personas y también cuando ayudas a que otras personas lo conozcan porque no saben lo liberador que puede ser. Creo que el baile, más que trabajar la mente, libera emociones. En el baile uno no piensa. Mientras uno está bailando, yo aquí me olvido literalmente de todo. Sí soy muy feliz y súper agradecida por todas las oportunidades que me han dado también acá, porque obviamente eso no lo puedo dejar de un ladito. Al revés, muchas gracias a ti y sí, la verdad es que es una historia muy inspiradora que a mí te digo, me gusta y yo creo que refleja mucho lo que se vive aquí, lo que es, me da mucho gusto. Muchas gracias. No, de nada.